Muy bien, ¿está listo para recibir la palabra del Señor el día de hoy? Abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. ¿Cuántos saben que estamos estudiando la carta a los Hebreos en las casas de fe? A ver, levanten la mano los que sabían eso. Porque las que no la levanten es porque no están yendo a casas de fe, ¿verdad? Y los queremos invitar. No voy a decir, ay, pastor, ya me va. No lo voy a avionar ni lo voy a... Queremos invitarlos a que puedan unirse a una casa de fe, a que pregunten, ¿verdad? Mire, tenemos la ventaja de que puede acercarse a cualquier persona y preguntarle, y lo van a poder dirigir con algún líder de línea, y esos líderes de línea, ¿verdad?, le van a ayudar con el trabajo de preguntarle, a ver, ¿por dónde vives más o menos? Oye, vivo por el área de que, mira, acá tenemos estas casas de fe, aquí, por acá. Vamos a tratar de buscar, de encontrar una casa que pueda quedar cerca de tu casa, donde puedas escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y donde, lo más importante, ¿verdad?, podamos conquistar el lugar donde estamos, porque a eso somos llamados a conquistar y predicar. Dice la palabra que por el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a compartir esta palabra a través de esta carta a los Hebreos. Y antes que todo, haga una oración conmigo y dígale: Señor, háblame a través de tu palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que esta palabra pueda ser como un alimento para nosotros, que nos hace crecer. Padre, que esta palabra sea como una lámpara. Así lo dice ella misma, que alumbre, que ilumine nuestro camino, nuestro sendero, que nos guíe para saber por dónde ir, Señor, para vivir en tu perfecta voluntad. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender esta palabra y podamos ponerla en práctica, seamos hacedores, no solamente oidores de ella. Dios, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 10. El tema que he escogido para el día de hoy es una declaración. Ahora, quiero que entienda que posiblemente es una declaración de fe para muchos, porque realmente no sé si todos aquí tengamos la seguridad de poder declarar esta palabra sin dudar. El tema del día de hoy es: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Se lo puede aprender? Y estamos declarando palabra porque ahorita vamos a leer que esta palabra está dentro de estos versículos. Ahí lo tenemos. Mire, ahí está. A ver, vamos a hacer esta declaración todos. 1, 2, 3. Nosotros no somos de los que retroceden. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí de pronto hemos dejado algo inconcluso? A ver, levante la mano si usted dice: yo en algún momento dejé algo inconcluso, ¿verdad? A veces pueden ser estudios, ¿verdad? Proyectos. Yo no sé si de pronto alguien dejó, por ejemplo, los estudios, la universidad inconclusa, que dice: yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que, oye, ¿qué estudiaste? Y dice: bueno, pues estudié licenciado en Derecho, pero no me gradué, ¿verdad? Me faltaron un semestre, 2 semestres. Y yo le digo: ¿por qué no acabas? Acaba, anímate, ¿verdad? Te falta poquito, o sea. Pero la realidad es de que lamentablemente nuestra cultura nos enseña y nos permite renunciar a las cosas, ¿verdad? ¿Por qué le digo nuestra cultura? Tiene mucho que ver nuestra cultura porque a veces pues tenemos esta problemática de que los estudios son difíciles, ¿verdad? Y hay muchos que dicen:
tuve que dejar mi carrera inconclusa porque me tuve que salir a trabajar. Y esta es una cuestión cultural. En Estados Unidos, el gobierno tiene un proyecto que ellos te pueden, ¿cómo se dice? Financiar, gracias. Ellos te pueden financiar todos tus estudios y te deja una deuda para que cuando ya termines los estudios tú salgas y trabajes para cubrir esa deuda que tuviste durante tus estudios. Yo conocí a una misionera que vino y nos dijo: no, es que voy a trabajar y durante 2 años necesito pagar mi deuda. Y yo le dije: ¿cuál deuda? Dice: la de mis estudios. Dice: yo pues no pude pagar nada mientras estudiaba y mi deuda quedó ahí, pero ahora que ya terminó iba a saldar esa deuda. Entonces obviamente que esto también es algo cultural, ¿verdad que sí? Aquí en México es bien complicado. Yo le digo, mis hijos están en una escuela pública, le digo a mi esposa: ¿qué tiene de pública la escuela? ¿Qué tiene de pública? Para ese colegio privado ahí, y que vamos a pagar esto, y que de entrada, ¿verdad? Colegiatura y esto. Y yo, pues no dice, a ver, la Constitución mexicana dice que la educación es gratis. ¿Sí dirá sí o no? Entonces, por eso le platico que de pronto también son cuestiones culturales, ¿verdad? Ahora, voy a otros hechos, ¿verdad? También, ¿quiénes de los hombres aquí tienen algo inconcluso en la casa? Que dicen: hay un foco que no he cambiado. Levántela, hombre, no pasa nada. Sí, o sea, también para yo comprometerlo ahí con su esposa y que usted llegue diciendo a la casa: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Verdad? Y que, mi amor, te voy a echar una banquetita aquí. Nande, ya tienen 25 años de casados y la banquetita. Ahí está la señora, quite y quite la hierba, ¿verdad? Todo el tiempo, porque ¿a qué voy con todo esto? Es una realidad el hecho de que nuestro estilo de vida, nuestra cultura, lo que nos rodea, estamos muy acostumbrados a renunciar y a retroceder. Es muy lamentable, muy lamentable. Y muchas veces esto que nos pasa secularmente lo transmitimos a lo espiritual. Entonces el día de hoy quiero compartir con usted 2 cosas. Le he puesto así: 2 constantes que continuamente nos hacen hacer retroceder a los creyentes. Dentro de esta enseñanza hacia los hebreos encontramos estas 2 constantes en nuestra vida que nos hacen tropezar, que nos hacen regresar. Y es muy lamentable que dentro de la vida del cristiano no podemos avanzar, no podemos crecer, porque constantemente estamos tropezando y retrocediendo. Estas 2 cosas, estas 2 constantes que nos asedian, que todo el tiempo están tratando precisamente de hacernos caer y tropezar, son el pecado. Número 1, el pecado. Y la número 2 son los padecimientos. Padecimientos. Ahora, si a usted se le complica entender los padecimientos, puede ponerle algún otro sobrenombre como pruebas, dificultades. ¿Cómo? Procesos, tribulaciones. He escuchado otros que les dicen desiertos, ¿verdad? Cualquiera de estas situaciones son
padecimientos que sufrimos, que atravesamos, y una vez constantemente están haciendo que nosotros tropecemos y retrocedamos. ¿Por qué le digo esto? Es indudable, y lo hemos enseñado, lo hemos aprendido a través de la palabra, que el cristiano necesita un crecimiento, ¿cierto o no? La Biblia dice que necesitamos crecer, que ya no podemos ser como estos bebés espirituales que todo el tiempo están pidiendo lechita, y que no, dice, nos manda y nos llama a que crezcamos. ¿Cómo podemos crecer? A través de la enseñanza. Jesús agarró a todos esos discípulos, ¿verdad? Muchos de ellos no capacitados, dice la palabra, que eran del ¿qué? Del vulgo, ¿verdad? Aquellos, a lo mejor los que no habían estudiado, los que no tenían preparaciones, algunos de ellos eran simplemente pues pescadores, ¿verdad? Como cuando a veces los hijos aprenden lo que hace el papá, ¿verdad? ¿Por qué? Pues papá me enseñó, pues no tenía nada que hacer y me enseñó. Entonces, ese tipo de personas, pero que tuvieron una preparación y tuvieron un crecimiento, que el pescador no se quedó pescador, que el cobrador de impuestos no se quedó cobrador de impuestos, sino que a través de la palabra crecieron. Comenzaron como discípulos, pero terminaron siendo apóstoles. Es decir, crecieron hasta poder tener un ministerio consolidado. Y eso es lo que usted y yo debemos aprender, lo que debemos lograr en nuestra vida espiritual. No quedarnos como discípulos, como nuevos cristianos, como recién convertidos toda la vida. ¿Por qué? Oye, ¿por qué te dices recién convertido si hace 10 años que vienes a la iglesia? No, sí, pues que volví a pedir perdón el domingo otra vez por mis pecados. Es que cada domingo, por eso le hablo del retroceso. Constantemente estamos en la problemática de retroceder y volver a empezar, y agarramos impulso y queremos, pero caemos, tropezamos, ya sea con el pecado o con algún padecimiento, y volvemos a empezar. Y el día de hoy necesitamos renunciar a esto. Vamos con el Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar desde el versículo 26. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios. Yo no sé si usted entendió esta palabra, pero qué miedo. Qué miedo. Qué feo suenan todas estas palabras. Pero son palabras de verdad. Son palabras reales. Y fíjense lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Dice: si aquellos, nosotros, yo voy a decir nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Dice que hemos conocido la verdad. Que hemos conocido la verdad. Ahora, por si alguien aquí dice: yo no sé cuál es esa verdad. Bueno, Jesucristo es el camino y nadie. Esta es la verdad.
La verdad es Jesucristo hecho carne y crucificado como un sacrificio para la expiación, para el cumplimiento, por el pago de nuestros pecados. Y dice que aquellos los que hemos recibido el conocimiento de la verdad, si nosotros seguimos pecando voluntariamente, si alguno peca voluntariamente, ¿qué quiere decir esto? Que nadie te está obligando a pecar, que tú solo eres el que constantemente, como pudiéramos decir, te estás metiendo la pata tú solo, diciéndolo de alguna manera. Tú solo te estás tropezando. ¿A poco uno se puede tropezar? ¿Se puede hacer tropezar solo? Sí, a mí me ha pasado, ¿verdad? Voy corriendo y ay, ¿qué onda? ¿Algunas hermanas en el Carmen les pasó? ¿Sí? Sí, es una realidad. Nos pasa. Y eso es lo que es una problemática a la cual nos estamos enfrentando, que constantemente, voluntariamente. ¿Y por qué? ¿Por qué da este hecho tan importante, o este dato tan importante? Porque seguramente el escritor sabía que cuando le preguntas a alguien por qué está pecando, también somos muy dados a echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? Hombre, somos especialistas en culpar a los demás. Lo aprendemos desde que tenemos 2, 3 años. Y le preguntas al niño, ¿quién hizo esto? Y siempre hay un hermano, ¿verdad? Y cuando no hay un hermano, hay un perro o un gato. Y cuando no hay un perro y un gato, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sé, mamá, a lo mejor dejaste la ventana abierta y entró el aire. Somos buenos para eso, ¿sí o no? Sea honesto conmigo. No se haga el no sé, pastor, yo nunca le eché la culpa a nadie, pastor. Si yo le pregunto, ¿por qué llegó tarde hoy a la iglesia? Ahí van las excusas. El eco se tardó. Pues ¿a qué horas tomaste el eco? Es que el eco se tardó. Pues sí, pero lo tomaste a las meras 11, ¿verdad? O sea, es que el camión no pasaba. ¿A qué hora saliste a tomar el camión? O sea, yo lo único que quiero que entiendan, no estoy culpando a nadie, tranquilo, ¿verdad? No me vaya a llegar con el corazón dolido el día de mañana. Es que el pastor Isaí No, solamente son ejemplos para que usted pueda entender qué tan buenos somos culpando a los demás. Pero este pasaje dice, si pecamos voluntariamente, aún conociendo la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. ¿Por qué el escritor a los hebreos les está diciendo esto? Porque los judíos estaban acostumbrados y eran dentro de sus enseñanzas. Muy probablemente los hebreos estaban dentro de estas enseñanzas. Peco, ¿y qué hago cuando peco? Es bien fácil. ¿Qué hacían los judíos o los israelitas cuando pecaban? Iban al templo con un sacrificio. Déjame comprar la mejor oveja, el mejor borrego, déjame comprar la mejor paloma. Y hasta eso, ¿verdad? Ya le habían dado como precios de pecado, ¿verdad? Y pequé mucho, voy a tener que llevar una vaca. Pequé poquito con una palomita. Hasta eso ya. Porque pues eran mañosos, ¿verdad? Pero a veces esas mañas no se nos han quitado a nosotros. A veces seguimos en esos errores de creer que poquito, que mucho, y pecado es pecado, ¿verdad? Entonces ellos pensaban esto, pues peco.
El domingo voy a la iglesia y pido perdón. Ojo, el escritor dice: si tú voluntariamente sigues pecando, conociendo la verdad, ya no hay sacrificio que pueda salvarte, porque el sacrificio de Jesús es suficiente y da el resultado para todos los que, conociendo la verdad, siguen pecando voluntariamente. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Y todos podemos entender que esta es una descripción del infierno, tal y como la Biblia lo enseña, y nosotros podemos conocer esta realidad a través de la palabra de Dios. Seguimos con lo que pasaba con los judíos. Dice: el que viola la ley de Moisés vuelve a la ley de Moisés, porque ellos todavía no entendían sobre la gracia, sino estaban muy sujetos a la ley. Entonces él les dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasará? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Qué decía? Una de las cosas que menciona la ley de Moisés, yo no sé si usted se acuerda que hasta decíamos que nuestro gobernador, el Bronco, era cristiano. ¿Sí escuchó eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue ese hecho? ¿Qué dijo el Bronco? Ojo por ojo. Y otra de las cosas, que al que robara. ¿Y usted sabía que estas son cosas bíblicas? Todo esto tiene un sustento bíblico dentro de la ley de Moisés. Si usted ha leído la Biblia en un año, seguramente ya lo leyó y dijo: ay, mi gober el Bronco, cómo lo extraño, era cristiano. No era cristiano. No era cristiano, no se confunda. Simplemente estaba buscando un método de ley basado en la ley de Moisés. Entonces él da este ejemplo y les dice: bueno, ustedes conocen que en la ley de Moisés dice: si hay 2 o 3 testigos de que ustedes pecaron, ustedes van a morir irremisiblemente. Nada los va a poder salvar. Van a ser apedreados, ¿verdad? Esa era una de las muertes que menciona la ley de Moisés: ser apedreado. Entonces les dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y aquí es donde viene un concepto: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. No cualquier sangre, una sangre de pacto por la cual nosotros hemos sido santificados. Una sangre tan poderosa que nos limpia de todos nuestros pecados. De este pasaje yo saqué una enseñanza que por muchos años he enseñado en jóvenes, a diferentes jóvenes. Porque yo les digo, para que ellos puedan tratar de entender este pasaje de una manera visible. Y yo les digo, es como si ustedes conocieran y tuvieran este sacrificio tan grande en sus manos. Un regalo que has recibido. Este sacrificio te fue entregado, Jesús te lo dio. Le digo, pero es como si tú lo tuvieras en tus manos. Pero cada vez que tú pecas, le das más valor a la cosa que estás haciendo que a este sacrificio que tienes en tus manos. Les digo, y lamentablemente es como si lo que tú hicieras es tirar ese sacrificio del Señor Jesucristo y decirle: mi pecado es más importante que tú. ¿Verdad que suena y se ve muy peligroso? Es muy peligroso. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos.
¿cuánto castigo merecerá este que prefiere el momento de placer que el sacrificio, que lo está pisoteando? Nosotros, ¿qué son las cosas que pisoteamos en la calle? La basura, lo que no tiene valor. Si se le cae el celular, ¿a poco va y lo pisa? No, hombre, es capaz de caerse usted para no pisar el celular. Es capaz de aventarse una marometa, va a decir, ay, iba a pisar mi celular. Solamente quiero que usted pueda entender que cuando a algo verdaderamente le tenemos valor, debemos de cuidarlo. Y la Biblia habla que nuestra salvación la cuidemos con temor y temblor. ¿Cuánto mayor castigo merecerá este que conoce la verdad y que sigue pecando? Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Quién dijo eso? En Deuteronomio dijo el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Y dice, yo daré pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que el día de hoy quiero decirle una vez más, pastor, es que todos los domingos me habla del pecado y todos los domingos me dice que me aparte del pecado y todos los domingos le seguiré diciendo si es necesario. Porque la Biblia nos llama a una vida en santidad, a dejar de jugar, por decirlo de alguna manera, con este hermoso sacrificio que el Señor hizo por nosotros, para dejar de pisotear y menospreciar aquel sacrificio tan grande. Dice que te santificó, que te dio una nueva oportunidad de vida, porque estabas muerto en tus delitos y tus pecados. Necesitamos vencer el pecado, luchar contra el pecado. Y la segunda cosa de la cual le quiero hablar, como ya se lo mencioné, son los padecimientos. A partir del versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate. ¿De qué? Dice, después de haber sido iluminados. Es decir, ustedes ya conocían a Cristo, ustedes ya conocían la verdad, y aún después de eso dice, sostuvisteis gran combate. ¿Por qué? Porque el escritor sabía que esto es una lucha. Es una lucha. Sostuviste este gran combate de padecimientos, y da un ejemplo de padecimiento. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ay, esta palabra. Quiero leerle otra versión específicamente de este versículo. Fíjese lo que dice la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:33. Dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Esto es lo que está diciendo cuando dice los ponían en ridículo públicamente y gracias por el cambio de traducción. Y dije, es igual. No, sí, tenemos la Nueva Traducción Viviente también en la computadora. Entonces, esto es lo que está diciendo. Dice, cuando fueron vituperados con tribulaciones, dice, y fueron espectáculo. ¿Qué dice? Que fueron avergonzados públicamente. ¿Y sabe por qué le digo esto es fuerte? Porque muchos de nosotros a veces hemos sido avergonzados públicamente, ¿sí o no? ¿A poco usted no padeció? Yo sí lo padecí mucho, y les he contado en algunas ocasiones. Por ejemplo, en la prepa, en la facultad me sucedió.
que se burlaban de mí, que lejos de que a mí a mí me afectara, no hombre, para mí me alimentaban, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y a mí es que tú, el cristiano, cristianoide, y que el hermano, el padrecito, era uno de mis apodos, el padrecito. Yo les decía, vente para darte tu bendición. Mire, una vez les dije, porque llegamos a un examen de finanzas, creo que era finanzas 3. Una de las materias que a mí menos me gustaron en mi carrera fue precisamente finanzas, porque fórmulas y contadores y administradores me pueden entender. Ya escuché una risa de un contador por allá. Y llegamos al examen, era un examen extremadamente difícil. Y yo llegué y para mi sorpresa todos estaban estudiando en el salón. Y yo dije, jale, qué onda, inviten a estudiar, ¿verdad? Pero llego y uno de mis compañeros se para y va conmigo y me dice, oye Isaí, estuvimos platicando, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Podrás hacer una oración por nosotros? Y yo les dije, mira nada más, ahora sí, ¿verdad? Y les dije, sí, vamos a orar, vengan para acá. Les dije, pero no sé si les va a gustar la oración. Y todos se quedaron serios, ¿verdad? Les dije, porque escuchen muy bien lo que voy a orar. Y oré, Señor, ayúdanos en este examen, Padre, que las tareas que hicimos y las cosas que estudiamos nos enseñen y nos ayuden a pasar este examen. Y uno de ellos cuando termina me dijo, qué chiste, yo ni estudié. Pero en diferentes aspectos hemos sido vituperados, hemos sido avergonzados. ¿Y sabe cuál es el otro paso? Todavía el más difícil y el más vergonzoso, pudiera decirlo yo de alguna manera, que a veces esos mismos pleitos suceden aún dentro de la iglesia. Y a veces no de una manera directa, pero de una manera indirecta. Estamos burlándonos unos de otros, estamos avergonzando unos a otros, nos estamos golpeando unos a otros. ¿Cierto o no? El escritor le dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente, los golpeaban. El versículo 34 dice, sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Bueno, no sé si podemos cambiar ya a la versión Reina Valera que la mayoría trae. Dice 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ojo, el 34 habla de que muchos cristianos habían sido encarcelados. Esta verdad también la conocemos históricamente. Muchos cristianos eran encarcelados, ¿verdad? Usted recuerda una de las historias que más recalcan sobre esto es Saulo como perseguidor de los cristianos, ¿verdad? ¿Para qué los perseguía Saulo? Una de dos, los quería meter a la cárcel o incluso dar cartas que dieran permiso. Imagínense, traigo permiso legal para matarte porque eres seguidor de Cristo. Sí, literalmente eso es lo que sucedía. Muchos de ellos, dice, estaban en la cárcel. Y dice, tú te compadeciste de ellos, estuviste con ellos, los ayudaste, pasaste con ellos los padecimientos, fuiste parte de la carga, de la prueba, del proceso de otro. Dice, y algunas veces sufriste el despojo de tus bienes, pero dice, con gozo.
¿Por qué? Porque dicen que abusaban de los cristianos y les despojaban sus bienes. Dice, pero a ti te causaba gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fíjese la seguridad que tenían estos hebreos de decir, pues si lo pierdo todo por Cristo, gano más. Gano más. Lo sufristeis con gozo. Esta palabra gozo aquí dentro de los padecimientos es muy necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos por diferentes padecimientos a los hebreos. Nosotros hoy en día tal vez no somos perseguidos como ellos. Nosotros hoy en día tal vez ya no somos tan burlados como cristianos. Yo creo que estamos llegando a la parte en donde más que burlarnos nos rechazan. ¿Verdad que sí? Eres cristiano, te para allá. Sí. A veces ya no se burlan tanto de nosotros, sino más nos rechazan, porque obviamente rechazan el evangelio. ¿Verdad? He escuchado unos que dicen, los cristianos nomás están esperando la oportunidad de hablar contigo para invitarte a la iglesia. Pues claro, es lo que Jesús nos pidió a los cristianos, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Pero sufrimos diferentes tipos de padecimiento. Por ejemplo, uno de esos padecimientos en los que estamos muy fuertemente el día de hoy, como ya lo hemos hablado, es la cuestión económica. Muchos de nosotros padecemos en algunas situaciones económicamente. Hay algunos que podemos decir, bueno, pues gracias a Dios vivo bien, vivo al día, ¿verdad? Que es otra parte como de nuestra cultura mexicana, con el sueldo mínimo que tenemos y todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando se te revienta una llanta del carro? Y dices, es un gasto que no tenía previsto. Se te descompuso la lavadora, se te descompuso el refri, ya no jaló la estufa, el microondas. Cualquier cosa que es muy necesaria dentro de nuestro hogar, pero tú no lo tenías previsto, y entonces viene un padecimiento económico. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo sé que gracias a Dios muchos de nosotros hacemos lo correcto. Y hemos aprendido aquí en nuestra iglesia a hacer lo correcto. Antes de cualquier cosa, antes de irme a meter y a encharcar con Coppel, con Electra, con Walmart, con Soriana y con lo que sea. A veces son de ayuda, a veces, ¿verdad? Pero antes de eso, dobla tus rodillas y pídele al Señor que te ayude. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Guíame. Y yo les voy a pasar un tip, porque este tip lo acabo de enseñar en el Instituto Bíblico. Estoy con los Ministerio Juvenil, enseñando Ministerio Juvenil a los alumnos del IMC. Y yo les dije un método que a mí me ayudó en mi vida espiritual. Porque un día yo fui con mi papá y le dije, papi, ¿cómo le puedo hacer yo para saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios? O sea, no, a veces abro la Biblia y la abro y dice, mirad, bendecida Jehová. No, es que esa no es la respuesta que ando buscando. ¿Y cómo verdaderamente le hago? Y mi papá, yo no sé si mi papá se acuerda que me dio este consejo o no, ¿verdad? Pero yo sé que Dios lo usó para darme ese consejo. Y él me dijo, cuando necesites tomar decisiones, ora y dile al Espíritu Santo que si Él dice que sí, traiga paz a tu corazón. Y si Él dice que no, te inquiete. Y mire, no hombre, ese ha sido uno de los mejores tips espirituales que yo he recibido en toda mi vida. Porque a partir de ahí, cualquier decisión que tengo que tomar, oro y le digo, Espíritu Santo, si esto proviene de ti, trae paz a mi corazón. Y si no, inquiétame. No pasan ni 10 minutos cuando uno ya está
ay, es que tengo que tomar esta decisión y no sé qué hacer. Y uno tiene que ser sabio y sensible al Espíritu Santo y decir, me dio mucho gusto, escuché a Baldo dentro de que estábamos sirviendo allá en la noche con el rey, ¿verdad? Que él decía, que él le dijo a una persona, oye, es que no puedo hacer esto porque no tengo paz en mi corazón. Y yo me acordé de eso y dije, wow. Sí, todos deberíamos vivir bajo este concepto. Espíritu Santo, guíame. Y si no, inquieta mi corazón. Y si sí, dame paz. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener padecimientos. Todos en esta vida tendremos aflicción. Pero el Espíritu Santo nos puede traer este gozo que habla en el padecimiento. Dice, ustedes lo recibieron con gozo. ¿Cómo es posible? Tienes 1000 problemas a tu alrededor, pero estás gozoso. Claro, porque el Espíritu de Dios está conmigo. Por eso podemos recibir los padecimientos con gozo. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa galardón? Recompensa, premio. Dice, entonces, no pierdas tu confianza en Dios, porque tiene una grande recompensa. Y yo creo que la mayoría podemos entender este concepto, ¿verdad? Que nuestra recompensa no está en este mundo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro galardón? La vida eterna, nuestra salvación. No pierdas tu confianza porque tiene este galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora yo quiero decirle algo, porque hay muchas personas que predican, arrebata las promesas de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Quiero decirle algo y discúlpeme con todo temor y todo temblor. Arrebatar las promesas de Dios no es correcto. Le voy a decir los pasos correctos para tener la bendición de Dios. Que tengas paciencia para que, habiendo hecho, ¿qué? Entonces obtengas. Si andas bien mal delante de Dios, ¿cómo vas a arrebatar las promesas? Entiéndeme este concepto, por favor. Vamos, arrebata. Y ahí está, ¿verdad? Las arrebato. ¿Y cómo está tu vida? Llena de pecado, llena de maldad, llena de pleitos. Lo primero dice que seas paciente. ¿Por qué? Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso dice primero, sé paciente. Dice, pero después cumple la voluntad de Dios en tu vida. Y entonces sí, ahí obtendrás las promesas de Dios para tu vida. No hagamos cosas que creemos que parecen que son correctas, pero bíblicamente no son correctas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen esta palabra? Jesús está cerca. Las señales se están cumpliendo. ¿Alguien escuchó sobre el tratado de paz de Israel? ¿Y qué significa eso? Que la venida de Jesús está más cerca. Gózate, pueblo de Dios, porque tu rey regresa pronto. La venida del Señor está pronto. No tardará, dice. Mas el justo vivirá. Pero si retrocediere, ¿qué dice?
no agradará a mi alma. Por eso debemos de tener el cuidado de no estar retrocediendo en nuestra vida espiritual, sino al contrario, estar en un constante avance en nuestra vida espiritual. Por eso también a veces les decimos a los que son nuevos en la fe, ¿verdad? Que quieren ir corriendo. No, tranquilo, no corras. No es una carrera de velocidad. Es una carrera de constancia. Sé constante para que permanezcas hasta el fin. Usted ha escuchado esa historia, ¿verdad? De la liebre y la tortuga. ¿Verdad que sí la ha escuchado? Esa fábula, es una fábula. Nos las enseñaron en la primaria. Y dice que la liebre arrancó, pero luego dijo: déjame descansar un rato, que al cabo la tortuga se va a tardar. ¿Y quién fue la que ganó? Porque necesitamos entender eso dentro de la vida de un cristiano. No se trata de que vayas rápido, se trata de que seas constante. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Y el versículo 39 dice: pero nosotros, y ahora yo quiero que usted entienda esto con la seguridad que el escritor lo dice, porque lo está diciendo con seguridad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? ¿Podemos declarar todo este versículo? ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Pero así como le estoy diciendo, con seguridad. Vamos a declarar este versículo con seguridad. Vamos a hacerlo una promesa para nuestras vidas, para poder cumplirla. Listo, 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No somos de los que retroceden. Somos firmes y constantes. Somos sensibles a la voz de Dios. Le voy a decir algo que platicaba con uno de mis hermanos también allá en el retiro, y estábamos teniendo una plática, y él me dice, estoy muy contento de cómo Dios es tan fiel con su palabra. Una de las cosas que mencionábamos era que las semanas pasadas Dios nos estuvo hablando mucho sobre que Él desecha la hipocresía. Y lo vimos de diferentes maneras, en una lección, en otra, en una palabra profética, en la predicación, y todo fue. Pero él me decía, qué importante es que no solamente estemos contentos porque Dios nos habla, sino que tomemos la responsabilidad de corregir lo que nos está pidiendo. No solamente decir, gracias Señor porque nos dijiste hipócritas. No, corrige tu hipocresía. Deja de ser hipócrita, porque Él desecha la hipocresía. Necesitamos entender que cuando Dios nos habla es necesario corregir, no solamente declarar amén, sí, está, qué padre esa palabra que dice la Biblia. No se trata solamente de esto. Abraza esta palabra, ámala y corrígela en tu vida, y predícala aún sin predicar. ¿Cómo es esto? Con tu testimonio, con tu ejemplo, que la gente que está alrededor pueda ver y decir, está cambiando mucho, algo hay en él, míralo. Y yo se lo he dicho que la gente lo nota. A mí gente personalmente me han dicho, no voy a olvidar también una experiencia que tuve en la universidad, que yo regresé de un encuentro con los jóvenes. Y yo regresé a la universidad, y mientras estábamos en clase había un chavo que se me quedaba viendo y se me quedaba viendo, y se me acercó y me dice, oye, ¿qué te hiciste en la cara?
Y yo todavía estaba orando en la universidad. Y yo le decía, nada, ¿por qué? Me dice, porque como que brillas. Y yo empecé a llorar ahí en el banco, porque yo seguía orando y yo seguía orando, Señor, que lo que tuvimos este fin de semana permanezca. Que no le demos oportunidad al diablo para venir a arrebatar y echar a perder lo que hemos recibido. A veces con nuestros pleitos tan innecesarios, a veces con nuestras peleas tan absurdas. Señor, no permitas que lo que recibimos de ti venga el ladrón y nos lo quite y nos lo arrebate así de fácil. Cuando uno verdaderamente está en la palabra, en la presencia y en la gloria de Dios, la gente lo puede ver, la gente lo puede sentir. Y necesitamos ser una iglesia que esté llenos de la gloria de Dios, de su presencia. El día de hoy yo quiero hacer un llamado al altar para aquellas personas que de pronto pueden decir: el pecado y el padecimiento han sido unas constantes que han afectado mi vida. Yo no necesito saber si fue reciente o no, tal vez fue cosa del pasado. Eso no es importante. Lo importante de esta ministración el día de hoy, de esta oración, es que nos permita que oremos para que Dios fortalezca su fe. Porque dice que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Voy a pedirle, póngase de pie por favor y cierre sus ojos. Quiero darle gracias a los hermanos que nos acompañan por la transmisión. Qué bueno que puede estar conectados con nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para usted. Y cuando pueda acompañarnos a la iglesia, nos encantaría saludarle y que pudiera estar con nosotros. Dios le bendiga.